Tiempos complejos donde los pájaros disparan a las escopetas. Bueno, yo creo que este es un viejo adagio, ¿no es cierto? Pero que todos entendemos en realidad nuestros sucesos. Imaginémonos por un segundo estar en el año 1999, a pesar que hoy estamos en el año 2025. El tiempo no se detiene, dice, el tiempo tiene que avanzar, pero el tiempo tiene que avanzar para bien, no para mal. Esto es lo que va a suceder en Ecuador. Ya estamos viendo que le han secuestrado a una asambleísta y en menos de una hora ya le habían rescatado, ¿no? ¿Quién puede creer semejante broma, no? Pero hay gente que quiere creer estos shows que arman con tal de ganarse un voto de los ecuatorianos. Ya nada le creemos a este gobierno mentiroso, ¿no es cierto? También ha manifestado el señor de la Gasca que ya le tienen acorralado a este señor Fito. Justo lo que nosotros ya venimos denunciando desde un principio, ¿no? Que Fito le tienen por ahí encerrado para que se aparezca justamente en tiempo de campaña y hacer de este otro circo, tal como sucedió en el caso de TC Televisión. Este gobierno que arma todo este circo mediático para victimizarse y seguir usando como excusa los que siempre se acostumbran, ¿no? Estado de excepciones y entre otras cosas. Así que yo creo que en estos momentos nadie, absolutamente nadie, ningún ecuatoriano, aparte de los troles, le puede creer a este gobierno mentiroso y mediocre, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que ayer le hayan secuestrado al asambleísta? No, yo también casi pongo una velita para que puedan rescatarle lo más pronto posible, pero en menos de una hora ya le rescataron. Qué suerte que tienen algunos, ¿no? Pero cuando se trata de los pobres de esta patria del Ecuador, ahí sí los desaparecen, ¿sí? Imagínense qué situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ecuatorianos, estos gobiernos que no solamente destruyen el Ecuador, sino también la esperanza, desaparecen niños y también, ya saben ustedes, con la letra A mayúscula, ¿no es cierto? Cómplices de todo lo que sucede en el Ecuador.